Muy buen día para todos en esta mañana. Otro día que el Señor nos regala en esta tierra y bueno, para que la disfrutemos y aprovechemos esta estadía aquí, ¿verdad? Aves de paso, entonces que disfrutemos en el Señor todas estas cosas que nos regala cada día. Vamos a tomar el tintico. Bien, hoy les invito, vamos a cantar nuestros himnarios, el himno 233, digno eres. Siempre lo dejo listo y me sale con... No, hoy no quiere nuestra pista musical. Vamos a ver. Bueno, la pista está rebelde hoy. Otra vez, y habiéndolo cantado y habiéndolo entrenado con tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver si sale ahora. Desafortunadamente, la tecnología, vamos nuevamente, 2:33, si no lo canto a capela. Bueno, definitivamente no quiso hoy la pista, vamos a cantar 2:33. Digno eres, digno eres. Digno eres, Señor, digno de gloria, gloria y honra, gloria y honra y poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas, existen por tu voluntad. Todo lo creaste para tu gloria, digno eres, Señor, digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de la riqueza, la fortaleza, de alabanza y honor, pues fuiste inmolado por nuestro pecado, moriste en nuestro lugar, y con tu sangre nos redimiste, digno eres, Señor. Dice que el Señor fue inmolado por nuestro pecado. Bien, les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este día, gracias por esta mañana, por todas las bendiciones. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos ayudes, nos guíes, nos ilumines en el mensaje que has puesto en esta mañana para todos nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, después de esa pista rebelde, estuve leyendo un libro, dice lo básico
de las profecías. De pronto algunos lo tienen. Y me pareció interesante traer cosas que encontré aquí, ¿no? Y a lo largo de todo el libro nos ayuda a estudiar y a comprender más la palabra, ¿verdad? Porque uno puede que lea, muchas veces hay cosas que no entiende, pero hay personas que han dedicado más estudio, tienen mucho más tiempo de conocer el Evangelio y a través de sus escritos aclaran más las cosas para algunas veces que no entendemos. Pero siempre el Señor va a estar ahí. Porque yo me acuerdo cuando yo era niño, yo nací en Chiquinquirá, allá en Boyacá, hermosa ciudad. Y esa es la ciudad llamada la capital religiosa de Colombia. Y verdad que allí pues el catolicismo es bastante, muy, muy marcado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, bueno, ¿quién lo decía? Si los mismos curas o la gente, pero ya escuchaba ese término de que el que lea la Biblia, el que leyera la Biblia se volvía loco, tal vez mis abuelos, eso era lo que les metían en la cabeza, que el que leyera la Biblia se volvía loco. Allá había un muchacho joven en el pueblo, andaba con un poco de libros debajo del brazo para un lado para otro, y decían que ese señor se había puesto a leer la Biblia y que por eso era así. Entonces, ¿qué pasa? Que nos metían ese miedo, ¿verdad? Yo qué sabía yo que era Biblia, me llevaban a la misa y lo que decían. Después me pusieron en un colegio de la Iglesia Católica, en el instituto, allí con curas, y yo era acólito. Y me acuerdo también que en esa época la misa era en latín, todo era en latín. Sin querer yo estaba aprendiendo el latín, pero tampoco le puse cuidado a eso, ¿verdad? Cantamos el Kyrie eleison y muchas cosas. Pero bueno, eso es pasado, la costumbre y todas las cosas como fueron sucediendo. Pero pasado el tiempo, ya pues ya más grande, ya comprendiendo más cosas y dándonos cuenta por nosotros mismos, vimos y entendí y me dijeron que la Biblia es el mejor libro que hay. Es el mejor. Entonces, la Biblia debe ser interpretado literalmente. Así de sencillo, en todo el sentido de la palabra, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo 22 de Apocalipsis, ¿verdad? Porque debemos tener claro que esta es palabra de Dios, la Biblia, palabra de Dios. Así de sencillo. Ahora, que no la escribió él directamente, pero ahí se ve, o siempre la misma Biblia lo dice, fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios dijo allí lo que quiso decir y Dios lo que quiso decir allí lo dijo, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos nosotros por qué entrar en discusión o por qué agregar o quitar cosas cuando es la palabra de Dios. Y hay muchas formas de interpretar, de entender, porque a veces uno dice, es que mucha gente también dice, es que yo leo y no entiendo, ¿verdad? Pero hay muchos principios de interpretación y uno de ellos es ese, precisamente, saber interpretar la palabra de Dios. Otro punto es distinguir a todo lo largo de la palabra de Dios entre el judío, entre el gentil y la iglesia. Ahí vemos tres grupos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Los judíos, los gentiles y luego la iglesia de Dios. Y que a través de toda la palabra, toda la Biblia, el Señor hizo unas dispensaciones. Y alguien muy estudioso también ha mirado y encontró ahí bien marcadas 7 dispensaciones. Hace mucho tiempo escuché las dispensaciones y no, pues cosas que son tantas que a veces uno, y bueno, por el tiempo no mira, no pone cuidado, pero ahora que uno lee y analiza con más tiempo y dedica a mirar aquellas cositas que alguien escribió, que alguien estudioso también miró,
y encuentra cosas excelentes, ¿verdad? Entonces, en la Biblia también encontramos las 7 dispensaciones. Se dice que estamos en la 6ª dispensación, o sea que ya han pasado 6, falta una, la 7ª. Entonces, en la Biblia se usan muchos símbolos, y así como se usan parábolas en el Nuevo Testamento también, pero no, esto no debe ser sacado de su contexto, porque ese es el punto. El significado de cada cosa es evidente cuando en la Escritura comparamos la Escritura con la misma Escritura. Siempre en la palabra de Dios encontramos una cosa que apoya a la otra, pero no hay ningún cabo suelto. No encontramos ninguna contradicción, como siempre me dijo un compañero cuando yo estaba trabajando. Es que la Biblia se contradice. Y entonces yo le decía, dígame una. Yo le decía, ya yo leí la Biblia. Yo lo encuentro, a pesar que hay cosas que uno no entiende, cosas que uno de pronto es difícil llegar a aprenderse todo, ¿no? Complicado para nosotros. Pero yo le decía, muéstreme una contradicción de las que tú dices, pero nunca llegó a decirme, esto no concuerda con esto. Y nosotros acá en estudios que hemos hecho, encontramos alguna cosa, ¿verdad? Epa, ¿y esto aquí qué? ¿Qué significa? Porque en otro lado parece que dice, pero cuando hacemos un estudio minucioso de un tema o de una situación, siempre vamos a encontrar la igualdad, vamos a encontrar que se compagina, ¿verdad? Una cosa con la otra. Entonces, en la Biblia es perfecta. Entonces, cuando comparamos la misma escritura con ella misma, encontramos toda la perfección. Todo encaja, todo encaja. Entonces, en la Biblia no hay mitos, no hay leyendas. Hoy en día encontramos muchas historias, muchos libros que se llaman incluso los bestsellers, tantas cosas. Pero son imaginación de los humanos y nosotros podemos pensar cantidad de cosas. Pero en la Biblia lo que encontramos es inspiración de Dios. Entonces no hay mitos, no hay leyendas. Los personajes de la Biblia todos fueron reales. Y también muchos sitios, ¿verdad? Sitios, lugares que hoy en día existen en el mapa, los encontramos. Y lo mismo, siempre hay estudiosos que se dedican, el Señor les ha dado ese hilo de investigación y de ir y mirar y encontrar muchas cosas. Entonces, todo esto son pruebas reales. Que el Señor no nos dio cómo pensar igual que Él, porque le dio un poquito hacia Satanás y vea, quiso ser más que Dios, ¿verdad? Entonces el Señor sabe cómo, hasta dónde nos permite. Nos dio plena libertad, nos dio a nosotros esa conciencia de hacer lo que queramos, pero todo tiene su límite porque toda la libertad que dio vino Satanás, y Satanás fue capaz de engañar al hombre, y hoy en día estamos en esa situación. Entonces, hubo en el Antiguo Testamento muchos milagros, y bueno, a principios del Nuevo Testamento también con Jesús, con los apóstoles, hubo muchos milagros, pero también los milagros dentro de la Biblia no eran la norma. O sea, decir, no, es que los milagros son los lunes, miércoles y viernes, o los milagros son todos a las 6 de la mañana. O sea, no hay una norma. En su momento fueron porque tenían autoridad para hacerlos, el Señor Jesús, muchos discípulos, y hubo muchos milagros bien marcados. Pero entonces, digamos que en su momento podrían ser la excepción en el ser humano. Hoy en día puede que haya milagros que para nosotros no lo miramos como tal. Nos pasan cosas buenas y gracias a Dios, qué bueno que me pasó esto. Nos alegramos por cosas que nos pasan. Puede ser un milagro, no lo vemos así. A veces lo imposible para nosotros se da posible. Y decimos muchas veces, gracias, si no es por mi vecino, si no es por mi hermano, si no es por mi papá, las cosas no se me hubieran dado. Encontramos muchas insalidas y de pronto se nos abre el panorama. Puede ser un milagro, pero no lo miramos así. Cuando hay cosas imposibles para nosotros que se dan. Pero bueno, de todas maneras el Señor sabe cómo hace sus cosas. Y entonces, como dije, los milagros no es que sean la norma. Que este fin de semana vamos a hacer reunión de sanación. Entonces ya está
sometido a algo que tiene que ser porque sí, porque el pastor X está invitando y bueno, eso no es así, ¿verdad? Eso está en cada uno de nosotros, en la fe que tenemos en el Señor, en lo que realmente le creemos, en lo que le pedimos, y el Señor me dirá, si lo merecemos, Él nos lo va a dar, pero si no, ¿verdad? Alguien que esté aficionado a correr y a ser un loco, y Señor, yo quiero una moto, y él, ay, mire, lo más seguro es que el Señor le va a frenar, esa moto no se la va a dar por ahora, porque el día que la estrene, se va a estrellar. Entonces, tenemos que ser conscientes de aprender a distinguir cuando el Señor realmente nos está dando las cosas y cuando hace un milagro en nuestras vidas. El milagro no tiene que ser que todo el mundo se entere, que así como el que se gana una lotería, ¿verdad? No todo el mundo se gana una lotería, no todo el mundo la compra. Nosotros por lo menos no compramos la lotería porque eso no es de Dios. Pero bueno, esas personas que se han ganado esa lotería, eso es como si fuera el milagro. Y al poquito tiempo, como nunca han tenido tanto dinero, como no saben qué hacer, no saben distribuir, no saben manejar esa cosa, al poquito tiempo están peor que cuando supuestamente se ganaron la lotería. Entonces, pero nosotros los milagros se dan en pequeñas cosas y tenemos que aprender a mirarlo de ese modo, que todo viene de Dios y cada cosa buena, cada cosa que de pronto yo ni me lo esperaba, gracias a Dios, es vino de Dios, es un milagro, pero no lo miramos así, ¿verdad? Entonces, como dije, todo viene de Dios, las profecías también. Las profecías vemos que el Señor siempre habló a muchos hombres. Entonces, las profecías también deben ser interpretadas de forma literal, ¿verdad? Lo que Dios le prometió a Israel, y lo vemos a través de toda la historia, siempre lo que el Señor le prometió a Israel, eso se cumplió. Y bueno, vemos cómo el pueblo de Israel tuvo todos sus altibajos y siempre fue así, que creía que no creía, creía y no creía, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos distinción de la palabra de Dios y cuando el Señor habla hacia los judíos, cuando el Señor habla para el gentil, o el Señor está para la iglesia de Dios. Entonces, como dije, la administración de Dios está distribuida a través de su palabra en 7 dispensaciones. Y cada vez que hubo una dispensación nueva, siempre comenzaba con una oportunidad. Es como cuando alguien peca y luego se arrodilla y Señor, perdóname, hice esto y no va a volver a pasar y perdóname, y bueno, ahí, listo, el Señor dice, ok, ya está perdonado, que no vuelva a pasar. Ahí hubo una dispensación, un nuevo comienzo, y contento, feliz porque se quitó ese peso de encima, una oportunidad, ¿verdad? Pero con el pueblo de Israel vemos que muchas oportunidades siempre llegaron nuevamente al fracaso. ¿Y ese fracaso qué trae? Un merecido castigo. Hoy lo miramos como el pueblo de Israel, pero hoy tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El Señor cada día me da oportunidades. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, perdóname, qué embarrada, qué pecado, qué hice esto? Lo que haya sido, ¿verdad? Señor, perdóname porque fui grosero, me salió y Dios, no lo voy a volver a hacer. Y salimos como renovados, contentos cuando hacemos ese verdadero pacto con el Señor. Pero pasa el tiempo y como que otra vez nos va pasando y se nos olvida y viene el castigo. Entonces, pero Señor, necesito, ayúdame, quiero esto, ¿por qué me pasa? Y resulta que es una disciplina de parte del Señor porque dice, no, debo pensar si me lo merezco. Debo pensar primero eso, Señor. ¿Será que me merezco esto? Entonces, el Señor quiere que nosotros leamos su palabra, aprendamos su palabra, crezcamos espiritualmente. Y a medida que vamos creciendo espiritualmente, le vamos conociendo y ahí vamos a tener la oportunidad de que el Señor nos dé muchas cosas, ¿verdad? Cuando ya aprendemos a dominarnos, a saber manejar las cosas, primero espiritualmente, vendrá todo económicamente, materialmente, porque así es. Bueno, entonces, estamos a finales
de la sexta dispensación dije que son 7, y cuando la última dispensación se complete, será al final del reino milenial de Cristo, cuando ya no habrá más tiempo y cuando todos los salvados seremos llevados a los cielos. Entonces, estamos cerca. De acuerdo a la división que hay acá de 7 dispensaciones, estamos en el final de la sexta. Bueno, entonces, hablaba al principio nuevamente de la palabra de Dios, de la Biblia, que hay que saberla entender, hay que saberla leer. La Biblia no es como cuando se coge una caja y se meten números y se saca un número al azar y después sacamos otro que no tiene nada que ver. Pero la Biblia está concatenada y ahí no podemos sacar versículos aislados como hacen algunos. Sacan un solo versículo y tergiversan toda la idea, y no es así. O hay que leer todo el párrafo, o simplemente ese versículo está concatenado con otro que se apoya, y entonces para poder comprender, ¿verdad? Y lo dice en la misma palabra, en el libro de Segunda de Pedro, lo tengo aquí, Segunda de Pedro 1:20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las ay Dios, perdón, si es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, estaba leyendo donde no era, por eso me sonaba como raro. 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros no escribimos, o los antiguos por su propio, como dije, hoy en día hay fábulas y cuentos. Simplemente fue la inspiración de Dios. Entonces no está hecha al azar, está hecha como Dios quiso y como quiere mandarnos su mensaje. No es una interpretación cualquiera, y fue escrita inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, debe ser, cada texto debe ser entendido de acuerdo a su contexto histórico y de acuerdo a que se está hablando del mismo tema. No debemos enredar las cosas, ¿verdad? No deben ser significados aislados porque sí, porque yo quiero, no. La palabra de Dios está muy bien escrita. Dios ha confirmado cada verdad en su palabra. Todo ha sido de Dios y Él nos ayuda y aprendemos a estudiarla y a aprenderla, ¿verdad? La Biblia es el libro más antiguo de la Biblia. Estamos en el 2021. La Biblia tiene más de 3.500 años, 4.000 años quizá que fue escrita. Y vemos cómo desde las generaciones de Adán fueron escritas casi completas. Cuando lean Génesis capítulo 5, no lo vaya a leer, es encontrar la genealogía de Adán, pasó toda una generación hasta Cristo. Entonces, son cosas que muchas veces nosotros, yo no tengo mi genealogía desde que yo nací, mi historia pues, que hice cada día hasta hoy, no la tengo. De pronto una que otra cosa importante de mi vida, pero en la palabra encontramos al detalle todo lo que el Señor quiso dejarnos, que era importante para nuestra vida y aprender para estudiarlo. Entonces, no hay otra cosa, otro registro escrito tan importante que tenga tanto tiempo como la Biblia. Debemos convencernos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y escrita al pie de la letra como Él quiso, ¿verdad? Entonces, dijimos que la Biblia es inspirada por Dios, fue escrita por hombres, y miramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16. Hechos 1:16. Dice así: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí vemos cómo se dice que el Espíritu Santo, y en su momento dice que le habló a David, y así fue a muchos. Esto es solo un ejemplo de cómo el Señor inspiró a muchos hombres a que escribieran, ya que quizá dijeran cosas futuras que iban a pasar. ¿Cuándo? No se sabía, pero había siempre esa predicción de parte del Señor. Todas esas profecías, ¿verdad? Lo mismo ahí mismo en Hechos 28:25. Hechos 28:25 dice: y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Bueno, aquí lo está recalcando Pablo, que el Espíritu Santo fue quien habló e iluminó para que se dijeran cosas. En este caso habla de Isaías. Entonces, en la misma palabra vemos refrendado todas estas cosas de las profecías, que Dios es el único que podía saber el futuro, y a través de los mismos hombres era publicado a los demás. Entonces, debemos convencernos que la Biblia es inspiración divina. Así de sencillo. No se vuelve loco el que la lea, como nos quisieron decir cuando éramos niños. No digamos que es que yo leo, muchos ni leen, pero dicen, no, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Porque primero hay que pedirle al Señor que nos ilumine, hay que orar y buscar, como dije, cosas que se relacionen, que se concatenan y que nos ayudan a entender. Pero si no, hay muchos estudiosos de muchos años atrás que ya esos temas los han estudiado, le han dedicado más tiempo y nos ayudan a comprender las cosas, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia ese sí es el libro infalible y sin error. Sí, infalible y sin error. Entonces, y lo comprobamos a través de muchos años. Vimos cómo en la Biblia muchas profecías que se escribieron y ya se cumplieron, ¿verdad? Fueron cumplidas muchas cosas. Así que como hubo profecías que ya se cumplieron, hay profecías que se van a cumplir. Eso es lo que nos lleva a nosotros realmente a tener la credibilidad de lo que va a suceder. Solo nos falta saber los tiempos. Dice el Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero ¿cómo viene un ladrón? El ladrón no te golpea y te dice, esta noche vengo a la 1, a las 2 de la mañana a llevar tus cosas. No avisa. Tenemos que estar preparados, Porque hubo imperios, ¿verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia. Todos se levantaron, pero después vimos que todos cayeron. Todo. Entonces, estas son cosas que nos deben poner a pensar en que debemos tener credibilidad en la palabra del Señor. Entonces, muchas ciudades que fueron destruidas, Tiro, Nínive, Sodoma, Babilonia, fueron destruidas, porque así se profetizó, así se dijo que iba a ser. Entonces, hay muchas profecías que para el futuro se van a cumplir. Entonces, ahí es donde estamos mirando o miraremos las dispensaciones. Es un tema bastante grande, un tema bastante interesante. Tenemos que mirar entonces cómo miramos el judío, cómo miramos al gentil y cómo miramos la iglesia y cómo va a ser la séptima dispensación, ¿verdad? Que es, bueno, es interesante. Entonces, por ahora es para que vayamos teniendo, ¿verdad?, credibilidad en la palabra, que aprendamos a leerla y que cuando no entendemos busquemos de alguien que nos ayude. No quedarnos ahí y decir, como dicen muchos, es que yo leo y no entiendo, y con ese entonces ni leen ni entienden y se van a quedar así. Y muchos van, y lo hemos visto, van a muchas iglesias y lo que les dice el líder allí, tragan entero, no tienen dientes, tragan entero, y así van. No, es que esto fue lo que dijo porque él lo leyó en la Biblia. Es que él lo leyó y después nos lo dijo. Entonces, cuando se transmiten ese tipo de cosas y cuando vemos que la cosa no cuadra, entonces nosotros mismos tenemos que verificar, no tragar entero. Pero
seguros estamos que, ya lo vimos, que la palabra de Dios, la Biblia es divina, escrita, inspirada por Dios, pero también es humana porque fue escrita por humanos, ¿verdad? Inspirados. Recordemos que Jesús, cuando vino a la tierra, era hombre, pero Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos la Biblia, que es un elemento tangible, es un elemento sobrenatural, y bueno, la Biblia seguirá siendo ese milagro hasta que venga Jesús, su segunda venida. Les invito para cantar otro himno, el 32. Miraré a ver si esta cosa funciona, y si no, lo cantamos a capela, porque suena feo. Bueno, lo dejaré así bajito, pero suena feo. Cuán grande es el 32. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué bien. Entonces, dejamos aquí, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia y por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su gran obra, Señor, obra redentora.
Hoy ponemos en tus manos este día para que tú nos cuides, Señor, protégenos, en nuestro guía y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad, que el Señor les bendiga.